¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Bonito Estamos domingo. caminando por la calle Mercado, en la colonia Guerrero. Comenzamos a un costado del Salón Los Ángeles el recorrido que haremos esta tarde, escoltados pues, por una serie de construcciones muy antiguas que nos dan una idea de cómo fue esta parte de la colonia Guerrero a finales del siglo XIX, principios del XX. Hay que recordar que estamos caminando por una colonia fundada hacia 1873, tras la caída de los muros del convento de San Fernando, comienza a fraccionarse la colonia y muy rápidamente se extiende hacia el norte. Estamos caminando a un lado de Tlatelolco, mi querida Beca, pegados al legendario Salón Los Ángeles, que era una maderería, una tienda donde vendían madera y carbón, un negocio de madera y carbón que quebró y el propietario decidió, aconsejado por un amigo, cambiar de giro en 1937, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y una zona pues, que ha acompañado la historia de la ciudad porque se remontan sus días a la época prehispánica, un pequeño barrio pegado a Santiago, a lo que luego fue Santiago Tlatelolco. Sí, así es. De hecho, estamos a unos escasos pasos de donde se hizo un hallazgo muy importante hace algunos años, el templo de Xécatl, parte del sitio, así es, sí, en la construcción de una plaza comercial, parte de lo que pues fue el sitio, hoy sitio arqueológico de Tlatelolco, de lo que en realidad solo conocemos una muy pequeña porción, que es lo que se encuentra ahí en la Plaza de las Tres Culturas, pero que hay que imaginar pues una ciudad gemela a la Gran Tenochtitlán. Y así es, como dices, también vemos aquí algunos ejemplos de esta arquitectura porfiriana bellísima. Bellísimo este edificio. No hay que olvidar que también estamos muy cerca de donde está la famosísima Casa Rivas Mercado, casa que Antonio Rivas Mercado hace para su familia. Así que bueno, una colonia que también tiene ese gran valor arquitectónico y urbanístico. Bueno, pues estamos en un lugar que muy cerca del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Vamos a platicar, vamos a visitar este espacio, vamos a mostrarles un hallazgo sorprendente, antiquísimo, de los primeros días de este lugar. Pero estamos en un sitio al que en el último tercio del siglo XIX el gran escritor Ignacio Manuel Altamirano vino a visitar tomando un tranvía un tranvía de mulitas, que partió del Zócalo. Existen todavía fotografías de la ruta por la que pasaba este tranvía, porque en esos años Altamirano decidió hacer una crónica sobre los panteones que existían en la ciudad, y uno de los panteones que en ese tiempo existía era precisamente el del templo, el del santuario de Nuestra Señora de los Ángeles. Altamirano pues visita Santa Paula, visita San Fernando, visita los panteones vigentes de moda en ese tiempo, y como parte de la crónica que se propone escribir, toma el tranvía de mulitas, qué cosa, ¿verdad? Para trasladarse hasta este sitio. Pero además es como regañón, ¿no? Como que no le gusta a veces las prácticas en algunos de los panteones, como que dice, hay mucho lodo, hay mucha gente, es muy sucio, ¿no? No, como que todo el tiempo nos está regañando. Son críticas muy fuertes las que hace, pues en lo que va encontrando, y es lo que él va denunciando, es una ciudad que no alcanza a desprenderse de la herencia de incuria, de abandono, de desaseo, de insalubridad que privó en la época colonial. Entonces él va, en la época virreinal, él va diciendo, pues ya pasó medio siglo de que existimos como nación independiente y no logramos desprendernos de esto. Entonces cuando llega a este lugar, encuentra un barrio, es un antiguo pueblo de indios. Coatlán, ¿no? Se llamó Coatlán, que estaba sumergido en el olvido, en el abandono, en el atraso, en la pobreza, en la miseria. Y él llega hasta este lugar, es muy interesante, porque el cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles
después de varios intentos, porque esto comienza con las ideas ilustradas de sacar a los muertos de las ciudades. Precisamente en momentos de epidemia, sobre todo, ¿no? Que le da también una vigencia interesante al tema. Así es, se plantea la idea de hacer una serie de cementerios, se autoriza crear un cementerio en este lugar, adosado al viejo santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, y el cementerio pues ocupa esta esquina donde se encuentra esta farmacia, corría pegado, comenzaba pegado, adosado a las torres del santuario, daba la vuelta, y es muy curioso, vamos a caminar por aquí, es muy curioso cómo se conserva todavía el muro que formó parte de este cementerio original que tuvo las tumbas más antiguas, datadas o fechadas en el año de 1831. Caminamos por la calle Estrella. De hecho, esto que mencionas de lo que se conserva del antiguo cementerio es interesante porque conforme se fue fraccionando y construyendo estas casas que vemos y vecindades, muchas veces se aprovechaba el hueco de los nichos de las criptas para hacer ahí las ventanas. Los vanos. Sí, exacto, sí, los vanos bueno, pues de las nuevas casas. Entonces, de alguna manera, ahí también se conserva alguna memoria de lo que fue el panteón. Pues es precisamente esto, miren. Este es son los muros de un viejo cementerio desaparecido. La gente construyó sus casas después de 1900, porque en 1900 lanzaron el aviso, se va a clausurar, no va a haber más entierros, tienen que venir quienes pagaron sus derechos a perpetuidad, tienen que venir a llevarse a sus difuntos, los restos de sus deudos, de sus difuntos, perdón, para podérselos llevar a los cementerios que estaban abiertos y que estaban de moda entonces, que podían ser el Panteón de Dolores o el Panteón del Tepeyac. Este proceso duró 6 años, los últimos huesos se fueron de este lugar en 1906, y a partir de ese momento podemos comenzar a datar algunas de las construcciones que se encuentran en este lugar. Como contaba Beca, a partir de ese instante se fraccionaron y desaparece de ese modo el registro de este cementerio, que en la crónica de Altamirano solamente encuentra 2 monumentos que él considera que son un mausoleo que vale la pena de un personaje que había ayudado mucho, que había hecho donaciones, etcétera, y que estaba aquí olvidado, y otro de una familia. Todo lo demás eran cerca de 500 nichos, eran una serie de sepulcros que se deshacían. Él describe que en el centro del cementerio había una cruz horrible que convendría quitar. Se iba metiendo la vegetación por todas partes, corroyendo las tumbas, etcétera. Entonces nos da una idea bastante completa de cómo era el cementerio. Al mismo tiempo existen algunas litografías y luego todavía existen algunas pequeñas fotografías de principios de siglo, de finales del siglo XIX, que dan una idea de cómo era este lugar. Vamos bueno, básicamente abarcaba lo que vamos toda la manzana, ¿no? a caminar ahora, sí, lo que vamos a caminar ahora, pero lo interesante de este lugar es pues este santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, que ha tenido también una muy mala suerte a lo largo de su historia, azotada por inundaciones, azotado por terremotos, azotado por el olvido. Ahorita precisamente usted recordará que hace unos años, cuando vino el terremoto de septiembre de 2017, 5 días después se cayó la cúpula y nosotros pudimos entrar a ver cómo quedaba. ¿Cómo quedó la escuela? Y la escuela de al lado. ¿No? Y bueno, pues contamos en ese momento un poco de la historia de este santuario. La Virgen tiene su origen, pues como todas en la Nueva España, en un asunto legendario que tiene que ver con una inundación y con el cacique de Coatlán, Izayoque, que encuentra flotando en medio de las aguas en este barrio durante esa inundación una imagen de la Virgen que le parece bellísima, que no se ha deshecho ni descompuesto,
y entonces lo que hace Isayoque es que manda construir una pequeña ermita y en uno de los muros hace pintar mi querida Beca la imagen de esta Así Virgen. es, sí, sí. 1580 me parece que es la fecha de la inundación. De la inundación. Van pasando los años, se va levantando un pequeño santuario, se va haciendo un pequeñísimo culto alrededor de esta Virgen. Detiene o le atribuyen haber detenido una inundación y esto hace que el culto crezca, pero el santuario pues se comienza a caer, se va deteriorando, tienen que levantarlo, quedan las obras detenidas, no hay dinero, todas las historias de las iglesias de la Ciudad de México, pero peor, porque estamos hablando de uno de los lugares más apartados, más marginados de la ciudad, una zona completamente hundida en el olvido. Hasta que en el siglo XVIII es precisamente el gremio de los sastres los que deciden hacer el rescate porque vienen a ver la imagen. Resulta sorprendente que esa vieja imagen que había sido pintada en un muro, en medio de un templo al que no le habían dado ninguna atención ni ningún cuidado, se mantenía sobre una pared. Le pidieron al gran arquitecto Francisco de Guerrero y Torres que viniera a hacer un dictamen de la situación en la que se encontraba el templo, y a él le sorprendió porque encuentra a la Virgen tras de unos petates mojados, con clavos, con tablas, que es y decía, es increíble que se conserve esta pintura, porque solamente se puede conservar por una fuerza superior a la naturaleza, en medio de los terremotos, de las inundaciones, del abandono, etcétera. Y a partir, de ese momento, comienza a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de la mano de un arquitecto muy olvidado, es José Antonio González Velázquez, un arquitecto muy olvidado porque casi todo lo que hizo también ¿Se cayó? Se ha ido, se ha desaparecido, quedan solamente unas cuantas cosas. Pero se cayó o se demolió, ¿no? También no todo. Así es, no le todo tocó fue... por ejemplo a él hacer la remodelación de Jesús María, las portadas gemelas neoclásicas, las hizo él porque él fue el primer director de arquitectura de San Carlos cuando estaba de moda la escuela neoclásica. De hecho, él detiene los trabajos que estaba haciendo Guerrero y Torres para meterle el modelo neoclásico, el molde neoclásico a este templo y darle una impronta nueva y definitiva. El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, la portada es de José Antonio González Velázquez, entre otras cosas, hizo el Templo de San Pablo, que está sobre la calle San Pablo, ahí en el barrio de la Merced, un templo también del siglo XVIII, muy bello, que se conserva en medio de los puestos y de todo el tráfico y del tráfago que hay en esa zona, es obra de este arquitecto. Entonces vamos a entrar a recorrer el santuario, vamos a recordar un poco de su historia, vamos a ver qué es lo que nos dejó el sismo de 2017, vamos a ver también qué es lo que nos han dejado tantos siglos de mala suerte y de mucha incuria que ha sufrido este templo. No se vaya, acompáñenos. Estamos entrando a este espacio, pero recordaba otra cosa que es fundamental de José Antonio González Velázquez, este arquitecto del que hablamos, es que él hizo, cuando colocaron el caballito en el Zócalo, él hizo en la reja metálica, elíptica, que hemos visto en tantos grabados, que estaba protegiendo el caballito, la diseñó con José Luis Rodríguez Alconedo, y hizo también la fachada de la universidad, de la Real y Pontificia Universidad de México, que estaba donde hoy está la Suprema Corte, y donde su paradero es desconocido, no se sabe dónde. Que de hecho estuvimos hace poco y hablábamos de eso, ¿no? Que se perdió ahora hay una plaza completamente nueva. Sí, estacionamientos, tiendas, etcétera. Estamos viendo aquí una fecha, 1801. Este arquitecto muere en 1810. Le toca emprender la remodelación de este templo, digamos ya prácticamente en los años finales de su vida. No, él muere en abril de 1810, no alcanza a ver la independencia, la consumación. No. Y fíjate, esto que dices de Guerrero y Torres es interesante porque él realmente fue muy
Guerrero y Torres, pues, fue muy perseguido precisamente por la academia, por este personaje, pero en Él lo general... persiguió. Sí, y porque era como un rebelde por seguir haciendo obra barroca cuando, Sí, pues ya estaba, cuando ya pertenecía- el Guerrero y neoclásico Torres era... pertenecía a la Sí, era, sí, o a sí, la ola sí. pasada. Y González Velázquez era el que traía ya la nueva norma, la nueva regla estética, que era la regla neoclásica. Y la academia era la encargada de supervisar llevarla. que se Bueno. siguiera, ¿no? Padre, gracias por recibirnos. Gracias por venir. ¿Qué tal? tal? Mucho gusto. Soy el padre Adrián Vázquez Velázquez, soy el párroco de esta Padre Adrián Vázquez. Adrián Vázquez. Vamos a pasar al santuario. Padre, estas piedras que están aquí son de La cúpula, la cúpula que se cayó Sí. Con el sismo. con el sismo del 2017. Quedan algunos azulejos. Quedan algunos azulejos. Está la cruz de la de la guerrilla, cúpula, ¿no? sí. De hasta arriba. Estamos tocando estos azulejos, pues que tienen, ¿qué? 2 siglos y medio. Sí. 2 siglos y medio. Fue terrible lo que pasó. Fueron 5 días después del sismo, Exacto. que de repente oyeron un crujido Exacto. y se vino abajo. Aunque yo no estaba en México en ese momento, yo la vi desde la ciudad de Roma, ¿no? Italia, que estaba iniciando mis estudios Ya de filosofía, pero después ya llegué por acá. lo encontró. Ya encontré todo ¿Y esto. cómo sí. va el proceso de reconstrucción? Pues el año pasado terminaron el apuntalamiento y estabilización del edificio, ¿no? Y recientemente tuvimos la visita de la secretaria de Cultura, Alejandra Fausto, y ya se liberaron los fondos para la siguiente etapa de restauración de la parroquia, del santuario, que es la realización del proyecto ejecutivo, o sea, los planos, los presupuestos, estudios de mecánica de suelos, etcétera. Muy bien. Es esto lo que coronaba la cúpula. Ajá, la linternilla. ¿Cómo se pudo haber conservado después del golpazo? ¿O no? No lo sé, eso sí. No O sabría tal vez decirles, esta pero parte- estaba en la calle y después alguien se la quería llevar, ¿eh? O sea, cayó hasta allá. No, cayó aquí, bueno, cayó por aquí, me imagino, Ya, porque ya. no sé, ahí. Ya con oxidada. Aquí se ve tal vez Sí, el sí. golpe, ¿no? Sí. Tal vez Sí. esto es obra del golpe, y a lo mejor este golpe fue que salvó. Claro, evitó y que además se- interesante desde esta perspectiva, cuando las vemos tan arriba no nos damos cuenta, pero esto es como una especie de globo terráqueo casi, ¿no? Con la cruz encima. Ujú, todo un símbolo, ¿verdad? Sí. Pues qué interesante. ¿Conoce algo que nos pueda platicar acerca de la historia de este? De este santuario. Pues bueno, vamos a remontarnos, yo creo, a la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, que es el centro y la razón de ser de este santuario, ¿no? Acompáñanos, vamos a entrar a este recinto. ¿Esto es la sacristía? Esta es la sacristía y bautisterio también. Aquí estaba la pila bautismal que trasladé a otra zona para bautizar a los niños. Entonces, ahorita hemos intentado ordenar algunas cosas, pero todavía falta. ¿Podemos acercarnos a ver? Sí. Es que está Hay un lleno. sótano, ¿eh? Aquí abajo. Sí. ¿Y qué hay ahí? Hay un sótano, pues guardaban algunas cosas, algunas piezas de santos, etcétera. Estaban abajo, como una Sí, bodega. Como una bodega. Y debe ser, ¿todavía se puede abrir esto? Sí, claro. Debe ser se un puede lugar, abrir. estaba un poco Bien. pesado. Tiene una escalerilla. Tiene una escalera, un sótano. A Eh, veces se inundaba y le sacamos ya. el agua. No, esto Hay no que abrir la levanta. otra también. Hay que abrir esto. ¿Esta? El piso no levanta. A ver. Eso. Bueno, se ven unas baldosas muy antiguas. Ahí. Se inunda, me imagino que se inunda o se inundaba frecuentemente. Se inundaba algunas veces. Entonces con unas bombas inversas sacábamos el agua. Ok. Y todo esto que vemos aquí son esculturas de santos que se encontraban en el templo Sí, originalmente. se encontraban en el templo originalmente Es maravilloso esto. y fueron, pues, algunas piezas se perdieron, ¿no? En el sismo, se en el dañaron sismo, con se el dañaron golpe. con Se el perdió la sismo. cabeza. Sí. Bueno, pero por aquí se aquí ven vemos- las fábricas, son completamente huecos. Sí,
están huecos, son de madera, tienen una pasta sobre la cual se van pintando. Y se van agregando las piezas, se van agregando los brazos, se van agregando los distintos. Aquí vemos una corona de espinas, una cabellera. Tiene algunos, era un santo sepulcro que había y que le caían todas las piedras, ¿no? ¿Y algo de esto es rescatable? ¿Tienen ya alguna especie de dictamen sobre estas piezas? Habrá ¿O está en proceso? alguna intervención sobre los bienes muebles, pero algunos sí se Perdieron ¿no? para siempre, Se sí, perdieron para siempre, fue terrible eso. como los Qué impresión vitrales, ¿no? esta imagen de aquí. No sé si se puede acercar la cámara. ¿El rostro? Este es, Que este rostro se desprendió. Aquí está, se desprendió y quedó de esta manera. Son piezas muy antiguas, ¿verdad? sí, pues algunas son contemporáneas, porque pues son de resina, como el San Felipe de Jesús, ¿no? Algunas sí son, tengo un Sagrado Corazón ese sí es de madera, pero ese lo tengo en una capilla, ¿no? Que serían que aproximadamente siglo XVIII, más o siglo menos, sí, XIX. sí. Bueno, aquí vamos a entrar ¿De este lado o de este lado? de este lado, cuidado con el cable. Vamos a entrar aquí al camerín de la Virgen. Esta es la razón de ser el santuario, ¿no? Esta es la imagen que fue pintada en un muro de adobe. a finales del siglo XVI. Ajá, en el Luego 1580. cubierta con petates. Y que se descubre en el siglo XVIII y dicen no puede ser que se conserve. En 1629, cuando ocurrió la inundación crítica de la Ciudad de México, que duró, pues, dicen, unos 5 años más o menos, y entonces la cubrieron con petates y bueno, tuvo una conservación, sobrenatural. Tiene algunos retoques, eso sí, pero el busto parece ser el original, ¿no? Ya, esto es lo que manda pintar el cacique Izayoque. Izayoque, exacto. En la inundación de Mictlán. Lo pone en el muro y después pasa el tiempo y se da por perdido, esto está en el abandono prácticamente, se vuelve a descubrir en el 18 y ¿qué pasa después? Lo descubre un... Guerrero y Torres, Francisco de Guerrero y Torres. Ajá, pero antes lo descubrió un sastre de Tlatelolco. Ah, sí, José de Haro. José de Haro, y él hizo que se erigiera como una capilla, que tuviera ya culto público, Eucaristía, adoración al Santísimo Sacramento, pero no estaba bajo la jurisdicción de Tlatelolco. De Santiago, sí. De Santiago. Después, aquí ya no les mostré una pintura que está en la sacristía, del padre que inició la construcción del santuario, del capellán que la inició. Está aquí colgada en la sacristía, pero él inició la construcción del santuario hacia finales del 1700. Okay. Es decir, antes de José de Haro, habría que imaginar... Antes de José de Haro era una ermita. Era una ermita para el culto privado de la familia de Itzayoque. Okay. Después ya se abre al culto público de la comunidad del Valle de Coatlán, y más adelante pues era algo muy rupestre, muy sencillo, y después ya fue descubierta por José de Haro por casualidad, vamos a decirlo de esta manera, diosidencia, y él se prenda de la belleza de la imagen, ¿no? Entonces viene a intentar reconstruir y poder cimentar un poco una capilla más en forma. Logra que el arzobispo dé permiso de que se celebre la Eucaristía aquí y también la adoración al Santísimo Sacramento. Pero era una capilla, ¿no? Era una capilla. Una capilla. Hay un momento a finales del siglo XIX en donde Emilio Donde logra el traslado porque seguía siendo afectada pues, por la altura a la que se encontraba, por las inundaciones, por la humedad, etcétera. Y Emilio Donde se echa la bronca de moverla, dicen que 5 metros, y de levantarla no sé cuántos metros más para que se pudiera preservar sin el embate de la naturaleza, ¿no? Entonces es un personaje central en la historia de este santuario. Y el otro sería Mariscal, ¿no? Federico Mariscal, ya a mediados del siglo XIX, le toca una nueva, del siglo XX, perdón, sí. le toca una nueva remodelación, sobre todo de la fachada, y le agrega los elementos
en el 42, Sí, y le agrega los elementos que hoy vemos, ¿no? exactamente. Es como la añadidura más contemporánea Claro. que tiene el santuario, ¿no? Mariscal, por cierto, es quien hace lo que se considera el primer edificio neocolonial en la Ciudad de México, que lo vimos hace poco, el edificio SO3. Entonces, bueno, interesante que se haya elegido a él para darle un poco este aspecto, a pesar de ser de 1942, que más o menos vaya un poco con algunos de los elementos originales, ¿no? Muy bien. Algo que dialogue con los elementos originales. Padre, quería preguntar, porque desde que entré me golpeó esto. ¿Este es el impacto que dejó la caída? Sí, ¿De la cúpula? rompió el O piso. sea, formó un cráter. Sí, es Sí, que se casi. parece un cráter. Sí, Qué sí, Formó sí. un cráter. Claro, esto ya es más un poco más de intervención del contratista Ajá, que hizo para detener la cúpula, la Exacto, bóveda. La bóveda. Esto es más nuevo, esto se inició el año pasado, casi en el tiempo de la pandemia. Pero inició el todo esto que apuntalamiento. vemos es Pero producto esto, del impacto. Sí, producto y del ve impacto, ahí porque cómo se panea, la ¿no? cúpula pesa unas 500 toneladas, ¿no? O pesaba. Entonces, vamos a decir que se cayó el 40% de la cúpula, ¿no? Entonces se cayeron unas 200 toneladas, vamos a decir, de escombros, ¿no? Se giró la linterna y ya acabó de tirar. La cúpula ya tenía una rajada muy, muy grande, muy pronunciada, y terminó de tirar todo, ¿no? Muy bien. Esa parte. Esto que vemos ya son intervenciones de Mariscal o son de las de Dondé. ¿De qué época se podrían datar estas? Estas me parece que sí es de Dondé todavía. ¿De dónde? Tiene además el estilo como Sí, más decimonónico. porfiriano, ¿no? Sí, sí. Ok, bueno, pues sí es impresionante, de verdad, qué cosa más impresionante. Esto que vemos aquí abajo son unos muros, antiguos muros. Aquí era una sequía y corría un río. ¿Podemos pasar? Sí, sí, vamos a pasar. No, pues qué impresión, estamos Era en una- el mero punto del impacto, ¿no? Exacto. Entonces era una sequía aquí, incluso había túneles. Algunos feligreses ya que tienen más años, que de niños se metían a los túneles y quedaban hacia Tlatelolco, hacia varias partes. Claro, ya después fueron Como cerrados. acequias intubadas. o Ajá, una cosa así. sequía. Pasaba un río aquí, pasaba. Y por eso la marca más oscura. Exacto. ¿no? Ya. Exacto. Pasaba por abajo del túnel. Ajá. Todavía funcionando. Todavía, ahorita ya no funciona, claro. No, sí, pero ¿hasta cuándo seguiría corriendo Eso sí, el agua ahí? no sé decir, pero la tierra que ustedes ven ¿Está humedecida? es tierra negra. Ajá. O sea, aquí era lugar de cultivo, toda esta parte. O sea, no hay tepetate ni nada de eso, tierra amarilla. O sea, es tierra negra. Claro. Entonces, era como lugar de cultivo aquí, ¿no? Y que se inundaba constantemente, ¿no? O sea, es un suelo muy lacustre. De hecho, pues varios vecinos de vecindades de aquí de la colonia tienen problemas de humedad severos. Dice Altamirano en su crónica cuando viene, dice que es un suelo salitroso y que ese salitre inunda todas las construcciones que se han levantado, las casas que se habían levantado en ese tiempo. Desde ese punto de vista, es un verdadero prodigio que se haya logrado consolidar después de tantos intentos y tantos siglos el santuario que estamos caminando. Pero también Tenemos- explica un poco precisamente por qué el sismo le impactó de esta manera, ¿no? Sí, pues dejó hoyo Padre, fuerte. del antiguo cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, ¿quedan algún archivo aquí dentro? No No, queda nada de tengo. eso. Lo más que pues la fuente histórica más grande que tengo y autorizada, vamos a decirlo, por la Iglesia Católica, es un libro del padre José Berruecos, jesuita, de 1922, Ujú. que es apuntes históricos de la imagen y del santuario de Nuestra Señora de Los Ángeles. O sea, el próximo cumpliría 100 años el libro. Y después tengo también un libro de... ¿Ese libro qué refiere sobre el cementerio? ¿Qué, perdón? ¿Refiere algo sobre el cementerio, el libro? Dice algunas cosas del cementerio, pero no muchas, no hace muchas referencias. Se enfoca al más en la historia de la cementerio. imagen. Se refiere a la imagen y a la construcción, restauración, renovaciones del santuario y de la vida del padre Garcidueñas, ¿no? Que está ahí. Salvador ¿Qué Garcidueñas. es el que está ahí? Exacto, que está murió en un proceso 1900, de beatificación, 1927. el padre. Nació en 1856, murió en 1927. ¿Cuántos años habrá sido el encargado de este templo? De este santuario, no sé, alrededor de unos 20 años, no sé. Ok. Más o Oiga, menos. es impresionante las grietas que se ven desde aquí. Esta es una de las grietas más en pronunciadas. las pechinas, ¿no? En esta pechina. Ajá, exacto. O sea, cabe Brutal. una mano, ¿no?
así uno se ve hasta arriba. Cabe una mano. Sí, sí, la grieta es una de las grietas más pronunciadas, pero también acá tenemos de este lado, ¿no? Por allá, miren. Ah, es verdad, sí, claro. Tenemos Sí, sí, así, sí. ¿no? Bueno, y estamos justo aquí donde se cayeron. Sí. Vámonos para Exacto. acá porque Vámonos para está allá. da un poco de nervios. Pero Se alcanza a ver ahí, bueno, ya está, pero se alcanza a ver ahí. Mira, el trabajo de apuntalamiento, quiero decir, ha sido un trabajo muy bueno. De hecho, el pasado sismo, ¿no?, que nos tocó, Claro, resistió muy bien y no hubo mayores daños, ¿no? mayores daños, ¿no? Polvillo, cosas, ¿no? El 2 de agosto, esta grieta de ahí es brutal. Esa es muy grande, ¿no? Y da hasta allá, hasta arriba. Atraviesa completamente durante varios metros la construcción, el edificio de manera horizontal. Acá está, ¿no? Como un latigazo. Es que estuvo durísimo ese sismo, ¿no? Quería preguntarle, padre, el 2 de agosto era el día en el que cuenta Altamirano que había fiestas La fiesta de Nuestra Señora de Nuestra de los, Señora de los Ángeles, y que era una fiesta que llegaba a durar hasta 5 días, Sí. 6 días, de tal fervor que se había ya desatado con el paso de los tiempos. El culto tiene que ver también con que detuvo una inundación, según la tradición. Sacaron la imagen durante una de las inundaciones del siglo XVIII y milagrosamente el agua bajó de nivel, y a partir de ese momento pues corrió en la ciudad, en la Nueva España, la noticia de que la Virgen era extremadamente milagrosa. Entonces se empieza a desatar ya una especie de culto regular, firme, en los últimos años del XVIII, y pues todo, siempre es el 2 de agosto, me parece. El 2 de agosto. Cada 2 de agosto se hacían unos festejos Muy pues, grandes. que duraron hasta el 2017, ¿no? Ujú. Muy grandes. Siguen existiendo No, con el templo cerrado, ¿no? Pues el año pasado, bueno, con el primer año de la pandemia, lo hice una cosa muy simbólica, ¿no? Nada más. O sea, vamos a decirlo, todo virtual, ¿no? Y apenas ese 2 de agosto nos dejaron celebrar en la calle la misa para la Virgen, y esta fiesta pasada ya podemos hacer más cosas. Hicimos la novena en distintos predios del territorio parroquial con la gente, e hicimos como un maratón de misas el mero 2 de agosto. Hicimos 5 misas y cayó en lunes, pero sí hubo una buena respuesta de la gente, ¿no? Pero el esplendor de las fiestas pasadas, o sea, es muy pequeño, ¿no? Vamos a decir lo que hicimos, significativo, bueno, le gustó a la gente, pero pues como el esplendor de las fiestas pasadas, pues no se ha logrado, no lo hemos hecho. Muy bien. Ahora que hablaba de las misas, ¿cómo han estado llevando los servicios desde que pasó esto en el sismo? ¿Cómo ha respondido también la comunidad de la colonia a no tener su templo, ¿no? Ok. Pues yo llevo aquí 2 años, acabo de cumplir 2 años aquí en la parroquia. Hicimos una capilla provisional aquí en Soto, hay un salón que le llaman el Tibolito. Entonces ahí hicimos la capilla provisional, y acá acabo de hacer un oratorio para que la gente venga a rezar, y bautisterio. Y pues yo celebraba ahí las misas los domingos, que había muy poquita gente, ¿no? Sí, a lo más 50 personas. Después ya empecé a celebrar en la calle del Lerdo, ¿no? Está el enrejado y ahí yo empecé a celebrar. Y se empezó a acercar la gente, empecé a poner lonas, etcétera, y empezó a crecer más la comunidad, ¿no? Entonces, de tal manera, hoy actualmente, pues sí, digamos, por decir unos números, la misa de 8 pues unas 40 personas, la de 10 unas 120 más o menos, la de 12 otras 130, y ahorita acabo de inaugurar la misa de 1:30 de la tarde. Ahorita pues hemos tenido hasta 70 personas, pero se ha acercado más la gente. Una de las cosas que hemos hecho es entregar muchos volantes de la parroquia. La gente piensa que está cerrada, Sí. que no hay misas, y bueno, con justa razón, porque pues ven por dónde entro, ¿no? Entonces, pues tenemos la oficina parroquial, que hacemos los trámites, etcétera. No tenemos muchas celebraciones como bodas o Claro, bautismos, por la muy pandemia, ¿no? poquitos por la pandemia, y también pues porque la gente quiere iglesia, ¿no? Quiere su templo,
pero entonces sí ha habido mayor movimiento y hemos, digamos, volanteado, ¿no? Hemos hecho publicidad a la parroquia. Las redes sociales nos han ayudado bastante. Pero usted tiene conciencia que está pasando a formar parte de la historia de este templo. Sí, Ha cerrado tantas veces, se ha quedado detenido tantas veces las obras, se ha caído, lo han tenido que volver a hacer los vecinos del lugar, y a usted le toca emprender, digamos, reactivarlo después del masazo inmenso que fue el sismo del 19 de septiembre de 2017. Entonces lo está colocando ya como parte de la historia del templo. Pues ¿Cómo sí, vive usted eso? Pues la verdad, pues yo llegué aquí de Roma en septiembre de 2019, entonces ya me dicen, bueno, pues tenemos una tarea importante, ¿no? Pues yo pasaba por un momento difícil porque había fallecido mi mamá en esos tiempos, mientras yo estaba en Europa, y quizá eso me ayudó un poco, ¿no? También. Y ya me dijeron, bueno, es el templo, pero yo no lo conocía, entonces vine a verlo y ya pues me preguntó el vicario, ¿aceptas? Le digo, si la pienso no acepto, ¿no? Claro. Entonces yo dije, pues me sentí un impulso de decir que sí, pues dije, pues cómo esta comunidad se va a quedar. Oiga, sin pastor, ¿cuántas ¿no? capillas había? Creo que veo 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Aquí es donde estaba el Santísimo, el Sagrario, que él lo trasladó ya a la capilla. Está aquí otra. Y están los confesionarios allá. Están los confesionarios por allá. Bajo el coro, digamos, pegados al coro. Están aquí en esta columna de ahí, luego están ahí. Okay. Exacto. Esos son los confesionarios y estas pequeñas ¿Esta es una capillas, entrada? ¿no? Esta es una entrada. Una entrada lateral que no se entrada usaba lateral. ya, ¿verdad? Aquí había otra entrada antes. Ajá, sí se ve. Pero ahí es la escuela, ¿no? ¿Daba a la calle Estrella? ¿No? ¿Daba al cementerio? Daba al cementerio, más bien. Esta entrada daba al cementerio. Y pues es que era un terreno muy grande, tenía mucha propiedad. Sí, lo que platicábamos, toda la manzana, ¿no? Toda la manzana, no existía la calle Soto, porque estaba también, lo que ahora es el hospitalito, estaba un convento, ¿no? Ya, ok. Pero ahora es un hospital. Bueno, esto es maravilloso, hay que detenerse a verlo otra vez, porque es de verdad un portento, que estamos hablando de algo que se ha conservado 400 y tantos años. 441 años. 441 años. Se ve que sí recibió retoque. Sí, eso sí. Pero lo que es el busto, y corresponde un poco con la historia, de que quedó inundada hasta el busto, ¿no? Hasta aquí. Ya, okay. Entonces se veía como todo el agua. En el 29. En el 29. Solamente emergía el rostro. Solamente emergía el rostro y cubierta con petates, lo que pudieran ser los indígenas en ese momento, los devotos, ¿no? de la reina. Y son 150 años después que viene Guerrero y Torres a hacer el dictamen y la encuentra y quita los petates o con lo que lo tenían tapado y dice, es increíble que el arzobispo vio y dijeron, no, pues esto es un hecho milagroso, ¿no? Una conservación, pues no sobrenatural, vamos a decirlo así. Sí. Y por cierto, el mosaico también es interesante, obviamente mucho más nuevo. ¿Tiene alguna referencia sobre quién lo hizo? Es de los años 50, más o menos, por así decirlo. No sufrió ningún daño, lo pusieron los jesuitas, obviamente. Muy bien. Ya que ellos tuvieron mucho tiempo este templo, ¿no? ¿Podemos ver la pila? La pila bautismal, la tengo hasta allá, en el oratorio. ¿Podemos? Sí, vamos. Bueno, vamos a movernos hacia allá, no se vaya, acompáñanos. Vamos. Pues este es un oratorio que recientemente hemos inaugurado. Tenemos al Santísimo Sacramento, que viene aquí la gente a rezar, ¿no? Hemos inaugurado para que la gente venga a rezar, que busca dónde rezar realmente. Claro. Y pues como tengo la capilla hasta allá, en el Tibolito, pues no pueden pasar hasta allá, entonces aquí rezan. Y aquí también hemos trasladado la pila bautismal original del santuario, ¿no? Entonces, es una pila muy bella, hecha de mármol y piedra, ¿no? Pesa, yo creo, más o menos unas 2 toneladas. La movimos entre unas 15 personas. ¿Ah, sí?
Sí. Y sabemos más o menos de qué fecha es, ¿hay algún detalle que nos pueda ilustrar? Está un poco deteriorada ya por el tiempo. Sí, aquí tendría que tener representaciones, no sé si se Sí. llegaron a hacer, de diversas escenas según pues, la advocación a la que está. Sí, sí, se le pueden haber removido o quizá nunca, como O no dices, nunca no se llegaron concluyeron a porque no se ve tampoco como que... No se ve como que hayan tenido... Como que la haya tenido, ¿verdad? No. Pero que habría que imaginar que esto es más o menos del siglo XVIII. Sí, Es O una quizá- decoración muy simple, sí. Sí. ¿no? Hecha por unas cuantas líneas, una... Pero digamos, iría un poco con lo que habíamos platicado del el neoclásico, ¿no? Como aquí ya se incorpora el estilo neoclásico, pues la Sí, verdad sí, es que sí, no, puede ser que hasta- no rompe para nada con esa que idea. hasta sea ¿no? de principios del siglo XIX, cuando está activo todavía González Velázquez. Y esto que evidentemente ya tiene un aire de mediados del siglo XX. Sí, esto ya debe ser Esto ya es más contemporáneo. de la remodelación de Mariscal o incluso quizá cuando se hicieron los mosaicos en los Porque años hubo una 50, intervención en ¿no? el 68 también, ¿no? En los finales de los 60. Ujú, también podría ser, sí, sí, sí. Podría ser. Bueno, pues ¿son cuántos siglos? ¿440 años? De la Virgen, 441 años, y del santuario que se concluyó, como ya lo conocemos, sin la cúpula, claro, y sin la portada en el 1808. Ah, en 1808. La construcción del santuario, más adelante se le añadió la Claro. cúpula y después ya la portada, ¿no? que ahora conocemos. Ya. La cúpula que cayó es 1840 y tantos. Ok. Y es curioso, pues entonces se termina en 1808 y el arquitecto José Antonio González Velázquez muere en 1810, 2 años después. Digamos, puede ser que estemos también frente a lo que fue su última obra, Probablemente. el último trabajo de este arquitecto, porque también eran trabajos que tomaban Mucho tiempo. mucho tiempo. Y no lo había terminado. Este arquitecto, del que quedan poquísimas cosas, como te digo, prácticamente todo lo que hizo desapareció o fue rehecho posteriormente. ¿no? Así es, aunque sí, efectivamente sus obras quedan muy poco, pero hay que pensar que por su rol en la academia también formó a muchas generaciones, entonces si bien sus obras son pocas, su legado pues se mantuvo. La maldición que echó de llenar la ciudad de ejemplos de la arquitectura barroca, pues ahí perdura. ¿Por qué no salimos a ver la fachada? Vamos a ver. Que es algo que nos falta, y hablar un poquito de la plaza, la plazuela, Sí. que es por donde salimos por acá, ¿verdad? Sí, por acá. Bueno, vamos. Vamos Con por permiso. acá. Bueno, pues caminamos de nuevo junto a los muros del viejo panteón de Nuestra Señora de Los Ángeles. Estas son las casas que nos comentaba Beca, se comenzaron a fraccionar a partir de 1906, que se van los últimos restos rumbo a Dolores y el Tepeyac, y se empiezan a levantar estas construcciones pues, que hablan ya de la nueva etapa, de la nueva era en la vida de esta colonia, la colonia Guerrero, que por cierto el primer nombre que le dieron fue Bellavista. Sí, claro. ¿Verdad? Así es. Y fíjate, bueno, es interesante lo que estábamos comentando de cómo se utilizaron los nichos de las criptas para hacer los vanos. Y eso, por cierto, nos lleva a una anécdota interesante de esta iglesia y este panteón, y es que aquí se escondió Leonardo Márquez después de la caída del Segundo Imperio, el Tigre de Tacubaya. Se dice que incluso habitó una de las criptas porque estaba siendo perseguido, y por la medianoche algunos de sus amigos, aliados, le pasaban comida, pero estuvo aquí refugiado, viviendo precisamente en alguno de estas criptas y mausoleos que hubo en el panteón. O sea, se escondió en el panteón. Exactamente. Faltaba mucho para que fuera un panteón abandonado. Era más bien el panteón que describiría Altamirano como un panteón ruinoso, lodoso, salitroso. Y bueno, pues aquí tenemos, es interesante la anécdota del Tigre de Tacubaya, después de matar a todos esos inocentes, de fusilarlos. Para vencer a Degollado. Por el delito de haber ayudado a los heridos liberales, fusiló a los médicos, etcétera. Lo hemos ya comentado alguna vez. No encontró descanso en su tierra nunca más, se tuvo que ir a La Habana, trató de volver, la gente lo insultaba, lo reconocían, no podía presentarse en público, pues así como les pasa a muchos y les seguirá pasando a lo largo de la historia.
Pues esta es la fachada. Esta es una fachada que ya fue intervenida totalmente por Mariscal. Así es, 1942 nos comentaba, ¿verdad? 1942 tiene la fecha. No se vea desde aquí, pero ahí tiene la fecha Regina Angelorum. Y bueno, eso es interesante, creo que Mariscal es uno de los arquitectos que tuvo un impacto importantísimo en la arquitectura de la Ciudad de México, ni más ni menos el Palacio de Bellas Artes, que es pues una de las grandes obras de arquitectura del siglo XX, ¿no? Bueno, le tocó trabajar, le tocó hacer esta remodelación. Hay fotos de principios del siglo donde se ve más o menos que es el mismo contorno de la fachada, es más o menos, le adosó la imagen, le puso las letras que vemos en la fachada. Alguna otra cosa habrá hecho en las Sí, me imagino que los torres. capiteles de las columnas, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente se apegó pues a lo que había quedado y lo que se había salvado. Esto es un proceso de 400 años de tirar, levantar, comenzar de nuevo. Se ordenó tirar todo desde la base de las torres. Es la lucha desde una comunidad, de un pueblo, por mantener y preservar algo que la naturaleza una y otra vez les quitó y que intentó arrebatárnosla por última vez en ese horrible septiembre de 2017. Estas son parte, esto que está aquí levantado es parte de la cúpula. Es parte de la cúpula. Estas piedras también son parte de la cúpula. A ver, vamos a... Es increíble ver las piedras así porque se da una idea del volumen, ¿no? de la cúpula, que a veces cuando lo vemos desde la calle realmente no percibimos eso, ¿no? Sí, se ve pequeña, no, pero... aquí te das es una cúpula muy grande, muy grande. Es de las más grandes de la Ciudad de México, superada por Loreto, por ejemplo. ¿Solo superada por Loreto? Sí, y la de la catedral, obviamente. Claro, sí, sí. Interesante, ¿eh? No, pues... todas las piedras yo recuerdo los relatos de esos días, de los vecinos, de cómo se oyó el estruendo, que hizo que se cimbrara todo, hasta pensaron que estaba temblando de nuevo. Hay un pequeño roleo por ahí, o sea, se aprecian algunos elementos decorativos todavía, ¿no? Por allá otro. Y bueno, pues lo de los azulejos es estremecedor. Son reliquias. Sí, poder verlos Ahora, ahí, sentirlos, es una experiencia muy fuerte. Y en la reconstrucción, padre, ¿sabe cuánto de la piedra original o de los azulejos originales se van a poder reincorporar o va a tener que hacerse completamente, digamos, de cero? No. El proyecto es reconstruir la cúpula a lo más parecido al original. ¿Con los materiales originales? Con los materiales. Pondrán materiales un poco más ligeros para aminorar el peso de la cúpula, porque pues el suelo es muy lacustre, es una cúpula muy pesada, ¿no? Pero los vitrales, 6 vitrales se conservan todavía, de hechura alemana. La casa que los hizo todavía existe y los va a volver a hacer 2 que se perdieron. Y les va a dar una restauración a los que todavía tenemos. Claro. De los pues ya alcanzamos a ver, todavía era una bóveda celeste estrellada. Así es, lo que representaba recuperando un poco elementos de la iconografía de la imagen que se encuentra dentro del templo, ¿no? Pero ahí se alcanza asemeja una corona, claro, ¿no? La corona de la reina. Sí, claro. Y bueno, pues ahí se ve lo que se perdió, prácticamente el 60% es lo que se derrumbó. Y estamos terminando en esta plaza que pues, debe haber sido el centro vital el atrio, ¿no? De la iglesia. Sí, era claro, el atrio debió de de la haber iglesia. sido. Era el atrio, la Plaza de Los Ángeles. Claro. Y era aquí donde se llevaba a cabo el 2 de agosto la fiesta. La fiesta de las luces, que le llaman. ¿Y tiene alguna idea dónde se pudo haber encontrado la cruz atrial original o todo, digamos, toda esa información sobre cómo era esta plaza originalmente ya se perdió? No tengo yo mayores datos. Algunas fotos tengo en este libro de 1922, pero mayores datos no tengo, ¿no? De cómo estaba. Es decir, imposible imaginar cómo era el atrio original, ¿no? Muy bien. Pues hay que comenzar a primero preservarla y luego tratar de devolverle la memoria. Claro, sí, hacer más investigación, claro que sí. Tanto lo que ha pasado para que esté aquí con nosotros, que pues de alguna manera somos responsables de lo que le ocurra a todos nosotros. Padre, pues le agradezco muchísimo.
Gracias por Te agradezco venir. muchísimo. Muchas gracias, qué gusto. Me ha gustado. Sí, Gracias. gracias, gracias Beca. Gracias, Héctor. Gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Espero que haya sido revelador este recorrido. Pues tuvimos el privilegio de ver esta imagen cerrada desde entonces, de ver las condiciones en las que se encuentra, el impacto de lo que fue la caída de la bóveda, y pues la buena noticia de que tendremos Nuestra Señora de los Ángeles para rato, para siglos. Ojalá. Primero Así Dios. es. Muchísimas gracias, sígasela pasando bien, lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.